Yo hablaba con el Espíritu Santo anoche y Él siempre me sorprende. Jesús siempre me sorprende, porque son las dos personas más reveladas de la Trinidad. El Padre casi no se ha revelado, pero ellos son los más revelados. Jesús a mí me sorprende todo el tiempo. Cuando lo estudio, encuentro siempre algo nuevo. Pero anoche el Espíritu Santo me sorprendía, porque estudiando sobre la resurrección, caigo en Romanos 8:11, que dice: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, lo vivificará. ¿Sabe cómo dice la traducción más original? Dice así: si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que habita en ustedes. No, escúchame. Escucha para que aplauda. O Pablo está loco, o Dios está diciendo a través de Pablo un misterio que la mayoría de los cristianos no entienden o no entendemos. Pablo dice, Job dice: el Espíritu de Dios adornó la galaxia y el universo, estrella y sol. Creó el hueso en el vientre de la madre. El Espíritu de Dios me hizo. Pablo dice que ese Espíritu Santo fue el encargado de resucitar el cuerpo de Cristo. Pero Pablo está o loco o se va a otro nivel. Porque ahora Pablo dice: ese mismo poder y esa misma persona que se metió a la tumba a resucitar a Cristo, ahora se metió dentro de ti. Oh my God. Hay gente con potenciales, hay gente con mucho dinero, hay gente con mucha inteligencia, pero tú tienes el poder máximo del cielo habitando dentro de ti. Voy a seguir para no emocionarme ahí. Ahora, yo le pregunto, no sé si diga esto: ¿cómo es que tú vives dentro de mí? Le dije: entonces esto es una realidad a la que nosotros no hemos caído en cuenta. ¿Cómo? Sí. Dios vive dentro de mí. Es algo que la gente no ha asimilado. Dice que el reino de los cielos no puede ver el reino de los cielos que no nació de nuevo. Y la palabra ver no es ver como tú crees. La palabra ver en griego es percibir. No puede percibir. Entonces, Señor, entonces el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes dónde está el problema? Que ustedes me ignoran todo el tiempo. Ustedes no reconocen que yo habito en ustedes. Señor, y me dijo un ejemplo muy sencillo. Me mencionó alguien, un presidente. ¿Qué pasaría si el presidente tal se montara en tu carro mañana temprano? Tu comportamiento cambiaría. Tú no hablarías como tú hablas cuando él no está ahí. Eso es reconocerme. Reconocer que yo estoy ahí. Pero eso lo dejamos para otro momento. Solo piensa que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive dentro de ti. Comportémonos a la altura del que habita dentro de nosotros. ¡Aleluya! 10 a 15 minutos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo nos revela cómo vence un creyente a Satanás. Aquí no vemos una victoria carnal, emocional ni humana. Aquí vemos una victoria espiritual. El enemigo es vencido no por fuerza humana, sino por lo que Dios ha provisto. ¿Y qué es lo que Dios ha provisto? La sangre. Dile a alguien: Dios proveyó la sangre. Dile conmigo: la sangre.
Este texto nos enseña que hay tres armas poderosas espirituales de las que le quiero hablar. Primero, se vence a Satanás por medio de la sangre del Cordero. La primera razón de la victoria del creyente no está en su capacidad, no está en lo mucho que sabe, sino en la sangre de Jesús. Porque la sangre del Cordero representa redención, perdón, justificación, limpieza y acceso a la presencia de Dios. El enemigo acusa, pero la sangre responde. El enemigo señala el pasado, pero la sangre declara el perdón. El enemigo quiere condenarte, pero la sangre habla mejores palabras de redención. Porque la sangre vence el prenatural, la sangre sobrenatural. La sangre está viva, porque cuando viene una persona al altar y oramos por tu sangre, he limpiado, ahí mismo aparece la sangre y es aplicada en el mundo espiritual. La sangre está viva. Si tú quieres ver un demonio huyendo, háblale de la sangre. El diablo no aguanta la sangre. El ángel de la muerte estaba matando en Egipto, pero cuando vio la sangre echó hacia atrás. La sangre del Cordero. Alguien puede alabar a Dios. ¿Por qué la sangre vence? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya pagó el precio completo. Satanás puede reclamar legalmente. No puede reclamar legalmente a quien ya ha sido comprado por la sangre del Cordero. La sangre no solo te limpia del pecado, también te da autoridad sobre el acusador. Sigo paro. Muchas veces el enemigo no ataca primero con destrucción, sino con acusación. Quiere recordarte quién fuiste, dónde caíste, qué hiciste. Es el enemigo. ¿Cuántas veces fallaste? Pero el creyente no vence defendiendo su historia. No, es que estuve débil. No, no, tú no vences a Satanás defendiendo tu historia. Vence parándote en la obra perfecta del Cordero de Dios. Sigo paro. Cuando el enemigo te acuse mañana, no confiese en tu perfección, no confíe en tu perfección, no confiese en tus méritos, no confía en ello, confía en la sangre del Cordero de Dios. Sí, fui pecador, pero la sangre me limpia de todo pecado. Sí, yo caí, pero la sangre me restaura. Y aunque te acuse quien te acuse, tu esposo, tu esposa, ellos no te redimen, ellos no te salvan. Es la sangre del Cordero la que limpia de todo pecado. Alguien diga aleluya si está aquí. Conmigo Satanás se vence por la sangre del Cordero. Porque en la sangre está la vida del cuerpo. Cuando Satanás vuelva a acusarte, dile que Jesús te lavó con sangre. Dile que tú acudiste al madero y te arrodillaste. Que sí, que tú eres lo peor, pero que Jesucristo te lavó. Dile, tú tienes verdad, diablo. Yo estaba sucio, pero Cristo me limpió. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. La gente tiene la idea de que tú serás detenido por los comentarios de la gente. ¿Sabe lo único que te detiene? No es lo que la gente diga de ti mal. Lo que te detiene cuando tú dejas de ser efectivo. Mientras tú sigas haciendo aquello que Dios te mandó a hacer y funcione, nadie te va a detener. No deje que los instrumentos del diablo te acusen. Dile, tú tienes razón, yo era el diablo, pero él me lavó. Y me compró con precio de sangre. Así que lo primero se vence con la sangre. Lo segundo, con la palabra del testimonio. El texto dice que vencieron también por la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que no basta con que Cristo haya hecho la obra. Esa obra tiene que ser confesada, proclamada, sostenida y testificada. Sigo paro. Le vencieron por el testimonio de lo que hablaban. Lo que Cristo hizo en ti tiene que ser confesado.
tiene que ser proclamado, tiene que ser sostenido y tiene que ser testificado. El testimonio es la evidencia viva de lo que Dios ha hecho. Es una voz que anuncia: yo no soy el mismo. Cristo me rescató. Dios me levantó. El enemigo no puede destruirme porque Cristo está conmigo. Aleluya. Tu testimonio tiene poder. No puedes callar lo que Cristo hizo con ti. Por ti tienes que decirle a otro: Él me salvó, Él me restauró, Él me perdonó, Él me rescató, Él me levantó, Él me redimió, Él me hizo quien soy hoy. Debe de testificar. El enemigo es vencido cuando hablamos el testimonio. ¿Por qué el testimonio vence al diablo? ¿Por qué tu testimonio vence al diablo? Cuando hablas. Dios no te salvó para que sea un cristiano mudo. ¿Cómo es posible que en tu trabajo nadie sabe que tú eres cristiano? ¿Cómo es posible que en la escuela no saben que tú eres un siervo de Dios? La Biblia dice que se avergüenza de Jesús en la tierra, Él se avergonzará de Él en el cielo. Tú tienes que ser una voz campante. Una campana de esas que suenan en los pueblos, pan, pan. Tú tienes que ser una abundante testificando: Cristo me salvó. Yo estaba en la prostitución, yo estaba en el homosexualismo, yo era lesbiana y Cristo me salvó. Yo era un ladrón, yo era un adicto a droga, yo era un brujo, yo era un malo, yo era un perverso, yo era un tacaño. Cristo me cambió hasta la tacañería. Cristo me cambió mi vida. Cristianos que se avergüenzan de testificar lo que Dios ha hecho en ellos. El cristiano que se avergüenza de testificar lo que Dios ha hecho en ellos, ellos son una vergüenza. El cristiano que tiene fuego, el cristiano que muere por Cristo, no lo calla nadie. Donde quiera busca una ocasión para testificar de cómo Dios lo cambió. Tiene que testificar: yo estaba en las drogas, Cristo me salvó. Yo era un alcohólico y Cristo me liberó. Porque a través de la palabra del testimonio, el diablo ha vencido en la vida de otros. Porque otros se levantan y dicen: yo soy un adicto a droga, y si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Estaba en el alcoholismo, estaba en la prostitución, pero esa mujer dice que era una prostituta y ahora es una pastora. Creo que Dios puede cambiar mi vida. La sociedad de hoy, podridos por dentro, te dicen: no hables de esos testimonios sucios y perversos de lo que tú hacías. Hay que testificar. Nicodemo dijo: yo le robé a la gente, pero hoy me arrepiento y le devuelvo. Alguien puede alabar a Dios. Tú tienes que testificar con sabiduría, pero tienes que testificar. El Cristo de la gloria recogió un pedazo de basura. Eras tú y yo, y nos restauró, y nos limpió con sangre, y nos vistió, y nos ungió, y nos puso a cantar y a predicar y a ser un embajador del reino de los cielos. Sigo par. Lo vencieron por el testimonio. Y este evangelio será predicado: testimonio. Lo vencieron con el testimonio de sus palabras. No eran cristianos mudos. No es que me da vergüenza testificarle a otro, pero no te da vergüenza comer, no te da vergüenza hacer cosas. Conviértete en un evangelizador. Conviértete en una voz andante. Es más, conviértete en Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Conviértete en alguien que testifique las maravillas de Dios. Porque el testimonio es tan poderoso. Porque el testimonio glorifica a Dios y avergüenza al diablo. Cada vez que habla de lo que Cristo hizo en ti, confirmas tu libertad. Fortalece la fe de otros y destruye el lenguaje de derrota del enemigo. Establece públicamente la victoria de Dios en otras vidas. El enemigo quiere silenciar tu boca. Porque sabe que una iglesia callada, su testimonio se debilita.
Pero una iglesia que habla lo que Dios ha hecho se convierte en una arma contra las tinieblas. Sigo paro. Dile a alguien: no calle lo que Dios hizo contigo. Tu testimonio no es pequeño, es grande. Tal vez para ti fue un proceso, pero para alguien será una señal de esperanza. Hay victorias que se conservan cuando la testifica. Hay cadenas que terminan rompiéndose cuando abres tu boca y declara lo que Dios ha hecho contigo. Cuando tú dices lo que Dios ha hecho contigo, la cadena del otro se rompe, la vida del otro se levanta, la vida del otro se restaura. Oh, gloria a Dios. Testifica: Cristo me libertó. Testifica: Cristo me sanó. Dilo: Cristo me perdonó. Cristo me ha sostenido. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No calle lo que Dios ha hecho contigo. Conviértete en un evangelizador, una evangelizadora, una mujer que testifique. A mí me encanta ver esas siervas de Dios que cuentan testimonio en las casas. Cuando se reúnen, aún compartir ese testimonio tras otro. Y ella no sabe que están fortaleciendo a una mujer por ahí que a lo mejor está débil. Oh, gloria a Dios. Yo fui salvo por testimonio. Yo conocí a Cristo porque alguien testificó al lado mío. Cuando yo tenía como 13, 14 años, yo andaba rentando caballos, alquilando caballos a los turistas en la playa. Y nos juntábamos todos los que alquilaban los caballos. Y ahí comenzaban a hablar lo que llegaban los clientes para rentar caballos. Y ahí había un muchacho que estaba medio flojo, no era ni cristiano bien. Y él comenzó a testificarme que Dios lo llamaba, pero que él no quería responder, pero que algún día iba a responder. Y comenzó a testificarme y a contarme y a decirme. Y una vez se me apareció un ángel, y una vez yo vi esto, y comenzó a hablarme tanto de Dios, testificándome a mí, que yo me enamoré de Dios. Es posible que él nunca llegó a una plataforma. Nunca llegó a una plataforma. Nunca predicó a multitudes. Pero mira quién alcanzó. Ahí rentando caballo. Ahí no había coro, ahí no había nada formado, ahí no había culto. Ahí lo que había un hombre que había tenido experiencia con Dios. Y ahí en la playa, encima de los caballitos, eso, ahí me comenzó a hablar de Dios. Ahí, donde quiera que tú estés, tú tienes que ser una voz hablante. Tú tienes que hablar. A mí me perdonó, a mí me libró de esto. Mira, a mí me libró de la pornografía, a mí me libró de la prostitución, a mí me libró del lesbianismo. No te avergüences, que tu testimonio está salvando vida. Tu testimonio está quebrantando cadenas, está levantando a alguien. Oportunidad. A última hora fue que se convirtió y se fue con Cristo. Nunca subió una plataforma, pero fue el que Dios usó encima del caballo ese que yo tenía. Mañoso que era ese caballo. Encima de ese caballito ahí me habló de Dios y todos los días me hablaba. Y muchachos, yo tuve una experiencia. Yo me enamoré de lo sobrenatural. Fue lo sobrenatural de Dios que me atrajo. Yo dije, pero ¿y ese Dios existe? Sí. Entonces pues yo me voy a convertir. El Dios que él no quería, yo lo quise. Yo creo que el ministerio que yo tengo era de él. Pero como él no lo quiso, me lo dieron a mí. No sé, alguien alabe a Dios. Pero él abrió la boca y me habló de Cristo a los 14 años. Y yo crecí enamorado de un Dios vivo. No te calles. Donde quiera que Dios te pone, es para que sea un testimonio hablante. Cuéntale a otro lo que Dios ha hecho contigo. De hecho, tu mejor mensaje es tu testimonio. Ese es tu mejor mensaje. Tal vez tú no fuiste prostituta, tal vez tú no te entregas tu cuerpo, tal vez no fuiste un ladrón, pero fuiste una persona amargada. Así que yo era una amargada. Todo medía y nada me huelía. Yo siempre estaba aburrida hasta que Cristo entró en mi muchacha. Mira, cuando Cristo está en mí, aleluya. Yo no sé si Ninina se siente mal, pero yo sé que Ninina estaba aburrida. Y siempre estaba peleando y discutiendo y diciendo palabras fuera de orden. Sí, porque a mí me lo costó la mamá de ella. Antes de morirse. Chacho, esa no la soportaba a nadie. Se convirtió a Cristo y tú oyes cánticos siempre.
Aleluya siempre. Así que su testimonio es que estaba marcada y aburrida, pero Cristo cambió mi lamento en baile. Alabado sea Dios. Testifica lo que Cristo ha hecho contigo. Testimonio, aunque tú lo veas pequeño, es el medio que Dios usa para liberar y tocar a alguien. Lo vencieron por la palabra del testimonio. Eran cristianos que no se callaban. Testificaban. Testificaban. Gloria a Dios. Hermano, yo era un perezoso. Yo no trabajaba. A mí me gustaba que me mantuvieran. Siempre mi familia me peleaba. Este tipo es un perezoso. Pero mira, me convertí a Cristo, muchacho. Y ya tengo 5 empresas. ¿Cuál es tu testimonio? Me sacó la pereza. Así que un perezoso por ahí dice, wow, Dios, libérame a mí también. Tiene que testificar. El evangelio es testimonio. El evangelio es una iglesia en la calle hablando de un Cristo vivo, de un Cristo que salva, que sana. Yo tengo muchísimo testimonio. Sigo paro. ¿Se acordaron del pastor Nino hablando aquí? Cuando llamó a la señora para que fuera pastora. Ella dijo, yo no tengo nada de teología, pero tengo un papel aquí que dice que yo tenía cáncer terminar, pero que Cristo me sanó. Testifícalo, aleluya. Y la tercera arma, con la que tú vas a vencer a Satanás, después de la sangre, después del testimonio hablado. Porque que cuando tú testificas, Satanás pierde fuerza en lo demás. La gente que él tiene atada, cuando tú testificas cómo Dios te liberó, la gente comienza a tener fe. Y el poder del diablo comienza a liberarse. Aquí hay hermanos que no vinieron hoy y llegaron, que no testifican a nadie que Cristo los salvó. Son una tumba. En el empleo, en el trabajo de ellos, nadie sabe que son cristianos. Pero ¿para qué Dios quiere un muerto así? Un mudo así. Que los amigos le están contando 20,000 problemas que tienen. ¿Quién no le puede contar los problemas que Dios le solucionó a él? Hay que orar para que Dios vuelva a ponerte los problemas otra vez. Tú tienes que testificar. La gente. Hay instituciones que impiden que tú prediques. Bueno, que predique, pero que yo cuente lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Así que en acecha. Mira, Cristo me sanó a mí de esto. En acecha, muchachos. Yo estaba endeudado hasta que vine a Cristo. En acecha. Yo tenía insomnio, pero ahora duermo como un angelito. Los ángeles no duermen, no sé dónde lo inventaron, pero duerme como un angelito. Jesucristo quiere que abra la boca. Testifique. Y termino. Lo tercero con lo que vence a Satanás es cuando te rindes completamente. Eso es dejar de vivir para ti, para vivir para Dios. Es rendición. Es cuando te niega a tus propios deseos, ambiciones, para entregarte a Dios. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está Pablo. Ahí está Pedro. Ahí están ellos. Menospreciaron su vida. Significa que sus vidas para ellos no era más importante que presentar y vivir para Cristo. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Estamos muy vivos. Estamos muy interesados en nosotros. Nos defendemos mucho. Peleamos mucho por nosotros. Cuidado que se mete conmigo. Esta gente lo golpeaba y decía, hagan lo que quieran. Pero Cristo es Cristo. La unción no reposa sobre gente que está muy vivo para ello. Y esto nos habla de despreciar la vida en un sentido incorrecto, no, sino de amar a Cristo por encima de todo. Habla de gente que no puso su comodidad, su seguridad o su conveniencia por encima de su fidelidad con Dios. Ellos vencieron porque no negaron su entrega a Cristo y al Evangelio. La victoria también está conectada en la rendición que le hacemos a Dios. Hay personas que a veces no tienen tiempo para hacer nada para la iglesia, nada para Dios.
cogen sus vacaciones y está bien que cojan vacaciones, pero la cogen en el momento que la iglesia lo necesita para ganar alma. No, estas son mis vacaciones y esta es mi vida y yo me voy para Branson y yo me voy para Oaxaca y yo me voy para acá y para allá porque yo hago lo que yo quiero. Estas son mis vacaciones. Sigue así. Coge vacaciones en un momento que no te necesitan para hacer la obra de Dios. Tú tienes 365, tú tienes demasiados días. Qué casualidad que tú la quieres coger cuando necesitamos evangelizar en la calle. Es un síntoma de alguien que vive para Él. Mm. Tenemos que darnos para la obra de Dios. Porque al final de estos días, cuando tú y yo partamos de esta tierra, no nos llevaremos las vacaciones. Nada, el dinero se va a quedar. Lo que hagamos para Dios, lo único que seguirá con nosotros. Hay personas que a veces se esfuerzan para todo, menos para la obra de Dios. No se esfuerzan. Estoy muy cansado para ir a la iglesia, a la oración. Estoy muy cansado para evangelizar. Estoy muy cansado para esto, pero no tan cansado para darle patada a una bola o para hacer cuantas cosas. Yo soy radical. Al que yo le caigo gordo, gordo le caeré. Pero yo no voy a negociar mi relación con Dios, ni mi vida con Dios, por caerle bien a 3 cadáveres espirituales. Escúchelo bien. Yo he encontrado personas que no vienen a la iglesia, están enojados, lo que sea, o enojadas. Está bien. Pero si tú lo ves en todos los deportes, yo lo encuentro. Y lo encuentro. Y yo mirando, y lo encuentro un día y dije, mal, pero tú no vas a la iglesia. No, porque no puedo. ¿Cómo que no puedes? Y tú vienes aquí toda la semana. Si tú no quieres ir es otra cosa, pero congrégate en una iglesia, no sean tan impíos, no sean tan perversos. Entonces no tienen tiempo para venir a la iglesia. No, yo no. No, si tú te sientes mal con una iglesia, vete a otra, pero sálvate por el amor de Dios. Sé de utilidad en otra iglesia, sé un instrumento para el reino, sé una bendición para echar para adelante esa iglesia. Entonces tú tienes tiempo, a veces tenemos tiempo para ir al play y mirar el juego de Grande Liga o mirar los chips. Tenemos el tiempo. Ahí nos levantamos temprano, tenemos la ropa lista, tenemos el dinero del Goldó, el dinero de la Coca-Cola, los tickets, la camiseta. Y ahí estamos, mire, media, 40 minutos. En autoridad espiritual sin morir al yo. Quieren victoria sin sacrificio. Quieren reinar con Cristo, pero sin cargar la cruz. Por esto este versículo nos enseña que el enemigo también es vencido por personas que ya decidieron, mi vida no me pertenece, le pertenece a Cristo. Yo voy a orar por usted ahora. Así que Dios nos está diciendo, cuando una persona deja de vivir para sí mismo, porque menospreciaron su vida hasta la muerte, significa que no pusieron sus necesidades por encima de Dios, sino que pusieron a Dios por encima de sus bienestares, de sus necesidades. ¿Sigo paro? Y cuando comienzas a dejar de vivir para ti mismo, el temor en ti perderá fuerza. La intimidación del enemigo se va a romper. Las amenazas del diablo se van a quebrar. Porque el diablo intimida a quienes están demasiado aferrados a sus propias vidas. Pero cuando alguien ya le entregó todo a Dios, se vuelve peligroso para el reino de las tinieblas. La victoria más profunda no está solo en cantar acerca de la sangre, sino en vivir una vida rendida al Cordero. El creyente que vence a aquel que dice, Señor, mi reputación es tuya, mi futuro es tuyo, mi vida es tuya, y aunque me cueste, no voy a retroceder.